Hola, mi nombre es Gabriela Cabascango y en este video voy a hacer la presentación del caso clínico de Perica como trabajo final de la materia de imagenología. Bueno, entonces iniciamos con la reseña de nuestro paciente. El nombre de la paciente es Perica, es de especie Canis lupus familiaris. La edad de esta era de 4 años y 6 meses aproximadamente. En cuanto a la raza, esta era una perrita que era mestiza y de tamaño mediano y no se encontraba esterilizada. Teniendo esto en cuenta, pasamos a la anamnesis y al historial clínico. Con lo que respecta a la anamnesis, los tutores comentan en la consulta que Perica fue rescatada por ellos hace aproximadamente 1 año, después de que ésta haya sufrido de un trauma vehicular bastante grave. Además, aquí los propietarios comentan que el único tratamiento que recibió Perica después del altercado vehicular fue una curación de las lesiones superficiales, sin ningún tratamiento adicional. Sin embargo, el motivo de la consulta es que últimamente ellos notan que la perrita se encuentra más cansada y que con cualquier mínimo ejercicio se agota rápido, y además notan una evidente dificultad de ella para respirar. Se realiza el examen físico y obtenemos los siguientes datos. El peso de Perica es de 10.2 kilogramos, el índice de masa corporal es de 2 de 5, lo que quiere decir que nuestra paciente se encuentra por debajo del peso admitido. Su frecuencia cardíaca se encuentra en 140 latidos por minuto, lo que nos quiere decir que este paciente está atravesando por una taquicardia. La frecuencia respiratoria es de 27 respiraciones por minuto, que está dentro de los rangos normales. La temperatura es de 38.4, que para los caninos está dentro de lo normal. La deshidratación tiene 0. El tiempo de rellenado capilar es de aproximadamente 3 segundos, que es bastante. Pues esperaría que el tiempo de rellenado capilar no sobrepase el 1 o 2 segundos. La paciente tiene un reflejo toxígeno negativo y las mucosas se encuentran rosas pálidas. Algunos signos extra o signos clínicos que se logran observar en este examen es que la paciente evidentemente presenta disnea. Cuando camina de un lado al otro lado de la habitación se nota una ligera ronquera y evidentemente esta paciente está letárgica. Y finalmente, en la auscultación torácica, cuando se está evaluando el corazón, se nota una presencia de estenosis aórtica de grado 3 aproximadamente. Una vez obtenidos los datos e información del estado del paciente, se determina que ésta tiene un problema a nivel del sistema cardíaco, por lo que para estar más seguros de ello, se envían los siguientes exámenes complementarios. Se solicita un hemograma, que es un examen de rutina que nos brinda información sobre la cantidad y calidad de las células que están conformando al tejido sanguíneo. Es decir, se necesita saber los niveles de leucocitos, glóbulos rojos y plaquetas. Con esta prueba se obtiene un estado general de cómo se encuentra nuestro paciente con respecto a la patología que está atravesando. También se solicita una bioquímica, que de igual manera es una prueba rutinaria, que a diferencia del hemograma, esta nos permite analizar el funcionamiento normal del organismo vivo, y esto lo hace a través de la identificación de biomoléculas, enlaces, minerales, vitaminas, enzimas, hormonas y entre otras cosas. Me parece prudente también solicitar los tiempos de coagulación, ya que como indica su nombre, este examen nos permite evaluar la coagulación sanguínea de la paciente, y esto lo hace evaluando el tiempo que toma una lesión en los vasos sanguíneos para que estos se contraigan y el tiempo que se tardan las plaquetas en sellar dicha lesión. Asimismo, solicitaría una prueba de dímero D, ya que esta se utiliza para analizar los problemas de coagulación sanguínea que podría tener Perica. En su caso en específico se debe tener en cuenta que los coágulos de sangre podrían o no estar causando otros problemas de salud, tales como trombosis venosa profunda, una embolia pulmonar, algún accidente cerebrovascular. También puede causar coagulación intravascular diseminada. Esa es la razón por la cual se solicita la prueba del dímero D. Y esos son ciertos de los exámenes complementarios que se deberían de tener en consideración. No obstante, en este tipo de casos, los exámenes que más nos ayudan en el diagnóstico de la enfermedad son los exámenes imagenológicos. Aquí nos podríamos ayudar de una TAC, ya que la tomografía axial computarizada nos brinda una reconstrucción de cómo se encuentran las estructuras, tales como los órganos vitales, y nos permite analizar si es que estos tienen algún defecto. Por otro lado tenemos a la resonancia magnética, la cual nos brinda un campo más claro sobre cómo se encuentran los tejidos blandos y si es que estos tienen alguna anormalidad. Por último, podríamos mandar a realizar unas placas radiográficas
Sin embargo, debido a que en la auscultación la paciente demostró tener una estenosis, el origen de esta se logrará hallar con los dos métodos imagenológicos ya mencionados, pues en este caso en específico las placas radiográficas no nos brindarían una imagen clara que nos ayude en el diagnóstico del paciente. A mi parecer, los exámenes complementarios mencionados serán de vital importancia para poder definir cuál es el origen de la estenosis y aparte generar un diagnóstico bastante acercado a la realidad con respecto a la presentación de signos clínicos de perica. Obtenemos así que en el hemograma la paciente presenta una anemia normocítica normocrómica. En los resultados de la bioquímica, sus valores se encuentran dentro del rango. De igual manera ocurre en los tiempos de coagulación, en donde los valores que arroja el examen se encuentran dentro del rango, y en la prueba del dímero D nos arroja un resultado negativo, que de cierta manera es un alivio, pues nos indica que nuestra paciente no tiene un coágulo sanguíneo rondando en su sistema circulatorio. Sabiendo todo esto, nos pasamos a los exámenes imagenológicos. En perica se realiza un estudio tomográfico computarizado de la región torácica con cortes transversales con y sin uso del medio de contraste positivo. Analizando en primera instancia el estudio sin medio de contraste positivo, se nos revela que la paciente presentaba una discontinuidad de las cruras y pilares diafragmáticos. Esto es más evidente del lado derecho, en donde se muestra un desplazamiento hacia craneal. Existe una proyección de órganos abdominales hacia la cavidad torácica, en donde se incluye el hígado, la vesícula biliar, el estómago, el vaso, las asas intestinales, un poco de grasa abdominal e incluso estructuras vasculares. Estos se localizan principalmente en el hemitórax derecho. Teniendo esto en cuenta, la localización de los órganos están generando un efecto de masa, es decir, que se encuentran desplazando el corazón dorsalmente hacia la izquierda. En cambio, en el TAC donde se utilizó medio de contraste positivo, se nos revela que existe una disminución volumétrica de los campos pulmonares derechos asociados con ciertas áreas de atelectasia. Pero no todo es malo, pues también se nos revela que el armazón óseo se encuentra preservado, los grandes vasos también se encuentran sin signos de cambio y las otras estructuras torácicas que se evaluaron se encontraban también conservadas. A continuación se presentarán imágenes reales sobre este caso clínico. La conclusión del estudio tomográfico es que la paciente presenta una hernia diafragmática con proyecciones de órganos abdominales hacia la cavidad torácica, en los cuales se incluyen al hígado, la vesícula biliar, el estómago, el vaso, las asas intestinales, un poco de grasa abdominal, incluso también estructuras vasculares, como ya se mencionó. Esto localizados principalmente en el hemitórax derecho. Si bien el origen es desconocido, se podría asociar que este peculiar caso de estenosis o de síndrome de vena cava craneal es el resultado de una hernia que se dio muy posiblemente en el trauma vehicular que la paciente sufrió hace un año y que si bien inició como algo pequeño, esto se volvió un caso crónico en donde varios órganos se desplazaron anormalmente, tanto en cavidad abdominal como en la cavidad torácica. El presente video nos brinda una clara visión de lo que ocurre en el corazón de perica, pues si siguen el flujo sanguíneo de la vena cava craneal, pueden observar que a nivel del mediastino craneal, un poco antes de llegar a la aurícula derecha, existe una especie de compresión por parte del flujo, que cuando ya ha alcanzado su límite, este expulsa el flujo de manera brusca al interior de la aurícula derecha. La compresión que ocurre en esta zona es una compresión extrínseca que se debe a una asa intestinal. Bueno, una vez que hemos analizado la historia clínica del paciente, que hemos escuchado la anamnesis por parte de sus tutores, una vez que ya se haya realizado tanto el examen físico como los exámenes complementarios que uno crea necesarios y analizado también los resultados de estos, se llega a la resolución del caso clínico de perica. Con los avances que ha tenido la medicina veterinaria en cuanto a los estudios imagenológicos, nos permiten revelar cuál es el diagnóstico definitivo de nuestra paciente. Perica padece de un síndrome de vena cava craneal por obstrucción del flujo sanguíneo hacia la aurícula derecha. Esto por compresión extrínseca de un asa intestinal que se encuentra herniada en la cavidad torácica.